La misma disquera que lo demandó por presunta falsificación de contratos ante los tribunales mexicanos, la misma que lo acusó frente a la Fiscalía General de la República junto con sus propios padres, es la que ahora Cristian Nodal estaría buscando activamente para regresar a trabajar de manera formal. Si viste el título de este video, y piensas que suena a broma, o a una exageración de titular sin ningún fundamento real, te lo voy a explicar con declaraciones textuales completas del propio cantante y de las fuentes periodísticas más confiables que han seguido este caso de cerca durante meses. Vamos al hecho, sin rodeos ni vueltas innecesarias de por medio en esta historia tan comentada. Aquí está el problema que vamos a resolver hoy, con todos los detalles y sin dejar nada fuera. Cristian Nodal lleva casi 5 años completos enfrentado legalmente y sin descanso con Universal Music, la disquera que lo lanzó a la fama internacional desde sus primeros discos, y que después lo acusó, junto con sus propios padres, de falsificar documentos para respaldar una demanda millonaria dentro de un litigio bastante complejo. Ese conflicto tan prolongado lo llevó incluso a comparecer personalmente ante la Fiscalía General de la República en más de una ocasión durante los últimos meses. Y sin embargo, en 2026, el propio Nodal confirmó frente a distintos medios de comunicación que está negociando activamente su regreso exactamente a esa misma disquera que lo había demandado. La pregunta que se hacen millones de seguidores en distintas plataformas y en distintos países hispanohablantes es cómo alguien puede pasar de enfrentar un posible juicio penal contra una empresa a buscar firmar con ella de nuevo apenas unos meses después de esa misma disputa. En unos minutos te voy a contar la razón real y completamente verificada detrás de esta decisión tan particular, que tiene mucho menos que ver con la música de lo que parece a primera vista. Quédate hasta el final de este video completo, porque ahí está la clave de toda esta historia tan comentada. Para entender cómo se llegó a esta situación tan particular y tan comentada en redes sociales, hay que repasar el origen completo del conflicto, que ya lleva casi 5 años desarrollándose entre bastidores. En noviembre de 2021, Cristian Nodal anunció públicamente su salida de Universal Music, la disquera con la que había firmado desde el inicio de su carrera profesional, y bajo la cual lanzó éxitos que lo consolidaron internacionalmente en toda la industria del regional mexicano, como Adiós Amor. Según explicó en su momento a distintos medios, la ruptura se produjo por discrepancias en el manejo de sus producciones musicales y de sus derechos de autor, un tema que consideraba fundamental para el control de su propio catálogo. Nodal presentó una demanda civil formal para recuperar los derechos de aproximadamente 50 canciones distintas pertenecientes a sus 3 primeros álbumes de estudio y firmó posteriormente un nuevo contrato con Sony Music para continuar su carrera sin interrupciones. Universal Music, junto con una empresa asociada denominada Responde, respondió contrademandando directamente al cantante ante los tribunales mexicanos, alegando presunta falsificación de documentos y manipulación de contratos, un conflicto que también involucró de manera directa a sus propios padres, Jaime González y Cristi Nodal, quienes habían fungido como parte fundamental en la administración de su carrera durante sus primeros años. Y eso no es lo más impactante de esta historia todavía. En unos minutos vas a descubrir el verdadero motivo detrás de este posible regreso, uno que tiene que ver mucho más con su propia familia y con su padre en particular, que con cualquier decisión puramente musical o artística. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí vas a encontrar el análisis más completo de este tipo de historias legales, con documentos verificados, declaraciones textuales y contexto real, sin quedarnos solo en el titular llamativo, que ya viste en otro lado, sin ninguna explicación de fondo detrás. El 19 de noviembre de 2025, tras una audiencia que se extendió por más de 17 horas completas dentro del propio juzgado, una jueza rechazó formalmente vincular a proceso penal a Nodal y a toda su familia directa, en lo que se consideró una victoria importante para el cantante dentro de este litigio tan complicado y tan prolongado. Sin embargo, sus propios abogados advirtieron en ese mismo momento, frente a las cámaras de distintos medios presentes, que el litigio civil continuaba su curso normal dentro de los tribunales mexicanos y que la victoria en el frente penal no significaba, de ninguna manera, el cierre definitivo del conflicto completo con la disquera. Apenas meses después de ese fallo tan importante, en febrero de 2026, circularon versiones bastante insistentes de que los abogados de Nodal habían abandonado el caso por completo,
una noticia que generó confusión inmediata entre sus millones de seguidores y dentro de la propia prensa de espectáculos especializada en este tipo de casos legales. El propio abogado Eric Rauda salió a desmentir esa información directamente frente a las cámaras de un programa de entrevistas. Vamos bien con ese tema, yo sigo representándolo, hay demasiadas especulaciones. Yo sigo siendo el defensor. Aclaró, eso sí, con bastante precisión, que su función se concentraba específicamente en la defensa penal del cantante, dejando entrever con claridad que otros frentes del caso, como el civil o el estrictamente comercial con la propia disquera, podían estar moviéndose de forma completamente distinta y con otros representantes legales. Suscríbete si quieres que sigamos investigando este tipo de historias con hechos verificados, revisando siempre las fuentes originales, los documentos judiciales disponibles y el contexto legal completo detrás de cada titular, sin inventar absolutamente nada de lo que te contamos aquí. Pero eso no es todo. Apenas unas semanas después de esa aclaración pública de su abogado, empezó a circular la verdadera razón detrás de este posible regreso a Universal Music, una razón que sorprendió a muchos por completo, dentro de la propia industria del espectáculo. En marzo de 2026, distintos medios de espectáculos revelaron casi al mismo tiempo, y de forma independiente, que Nodal habría decidido romper relaciones profesionales con su propio padre, Jaime González, quien desde el inicio de su carrera había fungido como su mánager exclusivo y como la figura principal detrás de todas sus decisiones artísticas y comerciales, según reportó la periodista Mandy Friedman al comunicador Javier Ceriani en su propio espacio digital de espectáculos. La estrategia del cantante consistiría en negociar en secreto, sin ningún tipo de anuncio público previo, su regreso a Universal Music para obtener un adelanto económico bastante considerable y con muchos ceros de por medio, con el cual podría saldar la deuda contractual que le reclama su propio padre por años de manejo y representación profesional, y así quedar completamente libre de su control profesional de una vez por todas. Estaría Nodal por debajo de la mesa negociando con Universal. ¿Por qué? Lo importante sería terminar lo poco que le queda con Sony, el que no habría funcionado, para volver a Universal. ¿Por amor a Universal? No. ¿Porque la pasó requete contra bien en Universal y en Sony no? No. Porque sería la forma de sacarse la presión que le estaría ejerciendo la familia Aguilar de que se deshaga del padre, explicó Friedman con bastante detalle y firmeza en esa misma conversación transmitida en vivo para sus seguidores. Según esta misma fuente periodística, Nodal mantiene un contrato de representación con su padre vigente hasta el año 2035, y solo un adelanto económico de esta magnitud tan grande, proveniente de una disquera tan poderosa como Universal, le permitiría romper ese vínculo tan largo de manera anticipada y sin ninguna otra consecuencia legal adicional. Todavía no te he contado la parte que confirmó todo esto directamente de la boca del propio cantante, sin necesidad de ninguna fuente anónima ni ningún reporte de terceros de por medio. En entrevista con la prensa, el propio Nodal confirmó la situación con sus propias palabras, sin dejar ningún lugar a dudas sobre el estado actual de las conversaciones. Estoy por terminar mi ciclo con Sony Music. Estoy por empezar con Universal una buena negociación. Esperemos que no se siga peleando, porque al final del día me he perdido, por ejemplo, de Viña del Mar, eventos que para mí me hacen un montón de ilusión. Esa declaración tan directa y sin ningún tipo de rodeo confirmó, sin ningún tipo de duda, que el conflicto legal le había costado oportunidades profesionales muy concretas a lo largo de estos años, incluyendo presentaciones internacionales de gran prestigio dentro de la industria musical latina, y que buscaba activamente cerrar ese capítulo para poder retomar proyectos que habían quedado congelados durante todo este tiempo de disputa legal. Según Infobae, Nodal aseguró que su relación con Sony Music llegaría a su fin próximamente, abriendo así la puerta formal a esta nueva negociación con Universal Music, la misma disquera que meses antes lo había llevado ante la Fiscalía General de la República. Hay un dato adicional muy importante que se sumó a toda esta historia y que ayuda a entender todavía mejor el contexto familiar detrás de esta negociación tan particular y tan compleja. El propio Nodal negó públicamente, y de forma bastante directa, que Pepe Aguilar, su suegro, quisiera convertirse en su nuevo manager tras romper con su padre,
pero sí reconoció abiertamente que el padre de Ángela le ha estado dando consejos directos y bastante frecuentes sobre cómo manejar sus demandas legales durante los últimos meses. Según fuentes cercanas citadas directamente por TV Notas, la propia madre de Nodal, Christy Nodal, temería dejar la carrera completa de su hijo completamente en manos de la familia Aguilar, considerando ese escenario bastante riesgoso para el futuro profesional del cantante. Esta tensión tan evidente, sumada al distanciamiento cada vez más visible entre Nodal y sus propios padres documentado ampliamente desde 2023, terminó de construir el escenario perfecto para que una negociación comercial con Universal Music se convirtiera, en la práctica, en una jugada mucho más personal de lo que aparentaba a simple vista para cualquier persona ajena al caso. Hay un dato adicional que complica todavía más la situación, y que ninguna de las partes involucradas ha dejado completamente resuelto hasta el día de hoy. Los representantes legales de Universal Music han manifestado públicamente, en distintas declaraciones a medios especializados en temas legales y de espectáculos, que están abiertos a llegar a un acuerdo comercial definitivo con el cantante para cerrar de una vez este capítulo tan desgastante para ambas partes involucradas. Sin embargo, advirtieron con bastante claridad y sin ningún tipo de ambigüedad que, de acreditarse finalmente la falsificación de documentos que se le atribuye tanto a Nodal como a sus propios padres dentro de este proceso, podrían existir consecuencias penales serias para toda la familia, sin importar que las negociaciones comerciales avancen en paralelo por otro canal completamente distinto y con abogados diferentes de por medio. Hasta el momento, ninguna autoridad judicial mexicana ha emitido una sentencia definitiva sobre este punto tan delicado, por lo que el caso continúa, en etapa de análisis y audiencias periódicas, incluso mientras las conversaciones para un posible regreso a la disquera siguen su curso de manera simultánea y bastante discreta ante los ojos del público. Y aquí está la resolución completa y definitiva del problema que planteamos al inicio de este video tan largo. El posible regreso de Nodal a Universal Music no responde únicamente a una decisión artística ni a una simple reconciliación profesional entre el cantante y la disquera que alguna vez lo demandó y lo llevó ante la fiscalía. Responde, según las fuentes más cercanas al caso que han seguido este proceso de cerca durante meses, a una estrategia mucho más personal y familiar: conseguir el dinero suficiente para romper de manera definitiva el contrato que lo ata a su propio padre hasta el año 2035, y con ello, lograr la independencia total que ha buscado durante los últimos meses, en medio de un distanciamiento cada vez más evidente y cada vez más público con su propia familia. El litigio principal por los derechos de autor y los contratos originales de sus primeros 3 álbumes sigue sin resolverse por completo, y el frente penal, aunque debilitado tras el fallo favorable de noviembre, tampoco está cerrado del todo mientras la etapa de análisis continúe abierta. Lo que sí queda completamente claro, con declaraciones textuales del propio cantante de por medio, es que para Nodal, regresar a la disquera que lo llevó ante la Fiscalía General de la República podría ser, de manera bastante paradójica, el camino más rápido para liberarse de un control mucho más cercano y mucho más personal que cualquier disputa legal con una empresa. ¿Tú qué crees? ¿Este posible regreso a Universal Music es una decisión inteligente y bien calculada para recuperar su libertad profesional y familiar, o crees que es un riesgo demasiado grande considerando todo lo que ha vivido con esa disquera en los últimos años? Déjamelo en los comentarios, y cuéntame si te parece que el dinero debería justificar volver a trabajar con quien te llevó a un posible juicio penal frente a la fiscalía, o si crees que existían otras salidas menos arriesgadas para lograr esa independencia familiar que tanto busca. También cuéntame qué opinas de la relación de Nodal con su padre en este momento tan tenso, y si crees que este tipo de estrategias, romper un vínculo familiar a través de una negociación comercial, son la mejor forma de resolver un conflicto tan personal. Si esta historia te ha dejado pensando en todo lo que hay detrás de una negociación tan comercial y tan compleja como esta, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí existimos para contarte lo que otros canales de espectáculos no se atreven a investigar a fondo, siempre con hechos verificados, documentos judiciales y contexto completo, sin inventar absolutamente nada de lo que compartimos contigo cada semana en este canal. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que viene en las próximas semanas sobre esta y otras historias legales completas del regional mexicano. Nos vemos en el siguiente video.
con más hechos verificados y sin ningún tipo de invención de por medio en absolutamente ninguna de nuestras historias.